A cada uno de mis hermanos y a las visitas. Qué bueno poderles ver de nuevo y poder compartir la palabra del Señor a ustedes, hermanos y amigos. Vamos a mirar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, vamos a leer ahí. Amén. Dice la unidad del Espíritu. Entonces dice, vamos a leer desde el versículo 1 y dice, vamos a leer hasta el versículo 16, por favor. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Bueno, hermano, es importante orar. Yo quiero que usted y yo oremos más
y que podamos meditar hoy en esa palabra y que nos llevemos una buena enseñanza y unos buenos propósitos de aquí, porque esa palabra nos hace cambiar de ideas y de pensamiento. Es la única que puede cambiar el corazón del hombre y sus pensamientos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Soberano Jesús, clamamos a ti, Padre mío, en tu nombre santo. Te pedimos en esta hora que seas propicio a la necesidad que hay en cada corazón, en cada mente, de todos los que nos hemos reunido hoy aquí. Y te damos gracias por darnos esta oportunidad. Sabemos que otros no la tuvieron, pero tú y yo, hermano y hermana, la tuvimos hoy, de poder estar en este lugar y poder aprovechar al máximo este momento tan especial, Padre mío. Gracias te doy por esa bondad tuya, por ese amor, por esa misericordia que ha sido extendida a tu pueblo, para poder comprender, Jesús amado, que necesitamos cada día ser hombres y mujeres más dispuestos, Señor, para que tu palabra haya cabida en cada corazón, en cada mente, dispuestos para vivir en santidad, para cambiar de toda actitud mala por buena, Señor. Que esa palabra sea obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos cambiar nuestra mala actitud, Señor, para que podamos entender que somos un altar encendido para ti y que solamente así podremos rendirte el verdadero culto racional, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, danos buen entendimiento y sabiduría para que esta palabra se quede en la mente, pero también en el corazón, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, pueden sentarse. Y qué importante nosotros en esta hora poder reflexionar acerca de lo que hemos leído y poder entender cuál debe ser la actividad de cada miembro de la iglesia. Vamos a mirar esa parte. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu comportamiento? Pero ¿cuál debe ser la actividad propia de cada miembro? No es murmurar, no es estar rajando del uno y del otro, ni del pastor, ni de la hermana fulana, ni del hermano Perano, que es que a mí me choca esto, que es que a mí me choca aquello. Porque eso no te va a dejar crecer nunca, te va a dejar avanzar en tu vida cristiana. Entonces, primeramente tenemos que tener un buen entendimiento y una buena disposición para poder comprender cuál es la actitud propia de cada miembro. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar para que esta iglesia pueda avanzar, podamos avanzar. Cada uno tiene una responsabilidad. La responsabilidad no es solamente de su pastor, no es solamente de los diáconos, no es solamente de la directiva de jóvenes, o de la directiva de Dorcas, o de la directiva de intercesión o de obra social. La responsabilidad es de todos, aleluya. La actitud propia de cada miembro debe ser estar unido a ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Y cuando estamos unidos a ese cuerpo, pueden suceder cosas grandes
no solamente en la vida mía, sino en la tuya. Pero hay que andar unidos a ese cuerpo. No podemos andar cada quien por su lado. Hoy más que nunca debemos de entender cuál es la actividad propia de cada miembro de este cuerpo. Y es por eso que el ojo desempeña una parte en el cuerpo, el oído, la mano izquierda, la mano derecha, el pie izquierdo, el pie derecho. Y si habláramos de todo lo que funciona dentro del cuerpo, pero fundamentalmente debe funcionar el corazón. Y estamos hablando de un corazón que recibe todo o rechaza todo. Porque hay un corazón que bombea sangre, no solamente al cerebro, sino a todas las extremidades del cuerpo. Y así como bombea sangre, entonces pone el otro corazón, que es el cerebro, espiritualmente, a darle órdenes a cada miembro del cuerpo, para que estos funcionen. En este caso, la cabeza, que es Cristo sobre esta iglesia. ¿Cómo poder funcionar si tu vida cristiana vive desconectada del cerebro que es Cristo? ¿Cómo puedes tú vivir una vida cristiana agradable a Dios si estás desconectado de la cabeza que es Cristo? Si ya de pronto no oras, si ya de pronto no crees esa palabra de Él, si de pronto ya usted ni siquiera la recibe. Y es un problema cuando miramos lo que habla y lo que conforma la unidad del Espíritu. Y cuando podemos mirar qué desempeña cada uno y tener esa responsabilidad sobre lo que yo debo desempeñarme, en lo que a mí me encomendaron, como hijo de Dios, como creyente de esa palabra, para que otros vean, como dice la Escritura, tus buenas obras, tu comportamiento, tu conducta, tu vocabulario, tu cultura, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. O sea que usted y yo tenemos esa responsabilidad de que cuando la gente vea a ese verdadero cristiano, sin enredos, sin conflictos, sin pleitos y sin contiendas, ese cristiano de buen testimonio, entonces los que lo vean, dice la Escritura, glorificarán también a ese Dios al que usted está respetando. La actitud tuya y mía habla del respeto que le tengo a ese Dios. Todo depende de usted. ¿Por qué depende de usted y de mí? Porque si yo creí esa palabra, quiere decir que voy a reflejar algo diferente. Y si no la creí, me van a seguir viendo cojineto. Así de sencillo. Lo que usted y yo creemos es lo que ha venido transformando nuestras vidas. Y cuando usted deja de creer que la oración no es importante,
importante, cuando usted deja de creer que el culto no es importante, cuando usted deja de creer que la ofrenda o lo que se hace dentro de este recinto no es importante, estás perdiendo el hilo de las cosas y de aquellas cosas que te pueden salvar el alma. No podemos desconectarnos de él, porque resultamos conectados con el pecado. Por ahí escuchaba yo en un poema que el hombre que deja de orar es porque empezó a pecar. Y otro pastor decía por allá, dejar de orar es empezar a morir. No sé qué tan buenos oradores seamos. Ahora de pronto estamos llegando al culto. Y bueno, se habla de orar de pie o sentado. Porque ahora nos estamos dando cuenta que la oración no tiene una posición exclusiva. Que la oración del publicano y del fariseo, la Biblia dice que el publicano agachaba su rostro y no levantaba su rostro porque sentía vergüenza. Pero el otro chicanero, el fariseo, decía, yo le doy gracias, Señor, a usted porque no soy como este que está al lado mío. No soy como este otro. Y empezó a decirle al Señor lo que hacía. El Señor sabe qué hace usted. Usted no necesita chicanear al Señor. Si usted no diezma ni ofrenda, Él sabe que usted no diezma ni ofrenda. Pero también sabe que usted le pide que lo bendiga y que le dé cosas materiales cuando se ha visto atrancado económicamente. Pero eso lo sabe Él. Uno tiene que dirigirse al Señor conforme a lo que esté pasando. Entonces el fariseo decía, doy diezmo de todo lo que gano. Y ayuno tantas veces. Eso lo sabía el Señor. Si Él lo estaba haciendo, el Señor sabía eso. Y puede que de pronto haya gente que ore y que diezme, pero que no obedezcan la palabra, que no vivan en santidad. Y que se les olvide que una cosa es necesaria hacer, sin dejar de hacer la otra, porque esa frase fue la que dijo Jesús. Diezmar la mente, el comino, el enredo, y dejar lo más importante. El amor, la misericordia. Es importante que nosotros sepamos qué estamos desempeñando, qué papel estamos desempeñando tú y yo como cristianos. Si hemos querido arreglar los conflictos, si queremos que esos conflictos se arreglen, porque no sabemos qué más pasará después de esta pandemia. Pero lo que sí sé es que si tú y yo estamos vivos es porque Él quiere que usted y yo seamos salvos. Seamos salvos. Gloria al Señor. No es por otra cosa. No es porque seamos muy buena gente. Es que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hoy tenemos esa oportunidad de analizar esta palabra cuando se predica y de pronto la gente dice, el pastor como está de bravo. No, eso no es bravura.
Eso es lo que el Espíritu quiere que tú y yo entendamos. Amén. Eso es lo que quiere el Señor que tú y yo entendamos como iglesia. A cada uno, dice aquí, de nosotros nos fue dada la gracia. Si usted ha perdido esa gracia, tóquese a ver qué está pasando con usted. Si has perdido esa gracia, como dice por ahí, reblújese a ver qué está pasando. Pero a cada uno nos fue dada la gracia, conforme a la medida de fe. Conforme a la medida del don de Cristo, perdón. Y entonces él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregar nuestra cautividad a Él, para que Él la lleve a lo alto y usted sea un hombre libre, una mujer libre espiritualmente. Pero si tú no le has querido entregar la fornicación, ni el adulterio, ni el robo, ni las trampas, ni la malicia, ni el engaño, si no le has querido entregar eso, entonces ¿cómo vas a ser libre? Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, pero Él la llevó, la de aquellos que se la entregaron. Tú y yo estábamos cautivos del pecado. Y eso es lo que Él quiere. Hay gente que dice, yo que he querido predicar, hermano, y no sé qué pasa. Y yo he querido hacer esto y no sé qué pasa. Y yo he querido ser esta clase de cristiano y no sé qué pasa. Entréguele esa cautividad a Dios. Y no se complique tanto la vida, hermano. Hay cristianos complicados. Se complican por nada. Entréguenle todos esos enredos al Señor, esa malicia. Entréguenle esas pasiones. Entréguenle esos malos deseos. Entréguenselos. Enciérrese con Él. Usted en la casa puede orar de rodillas, hermano. Amén. No se lamente de que, ay, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Oh, hermano, hermana, háganlo en la casa. ¿Por qué no lo haces allá? ¿Cómo le queda tiempo para ver la novela o las novelas? ¿Cómo te queda tiempo para eso? Y cuando hay pobreza espiritual, nadie se quiere arrodillar. Entonces hay veces pensamos que es que la oración sentado Dios no la oye. Yo pienso que no nos debemos complicar con eso. Dios sí oye la oración. Él no le dice, vea, arrodíllese, que es que usted está orando sentado. Él no le dice eso a usted. Si es una oración de un hombre de Dios, si es una oración de un hombre de Dios, mire a ver, pero haga. Si en usted hay temor de Dios o de Él, es lo que nosotros tenemos que mirar, hermano. Ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el problema por el cual el creyente resulta escuchando doctrinas de demonios. Y eso le da fama a tan predicador. Y uno escucha a pentecostales hablando de eso. Y yo me quedo preocupado. A ese cliente lo saca cualquier
doctrina engañosa de la iglesia. Cuando la Escritura dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y a cada una las llamo por nombre, y ellas deciden, y no oirán la voz de los extraños. Pero hay ovejas que les encanta oír unos mensajes todos raros, y aún se los quieren predicar a la iglesia. Nos bajan de allá de internet, uy, esto está bueno para dárselo a la iglesia. No haga eso. Conéctese con el que le da a usted palabra de Dios. Conéctese con ese que le dice, vea, hable de esto, que esto está bueno. Pero según la actividad propia de cada miembro. Gloria al Señor. Siguiendo la unidad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, o sea, bien organizado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente y según la actividad propia. Aprópiese de esa vida santa, hermano. Aprópiese de esa palabra que cambió tu vida. Aprópiese de esa oración que lo ha fortalecido a usted en tiempos de prueba. Aprópiese de eso que le hemos enseñado por el poder del Espíritu Santo. Aprópiese del perdón. Aprópiese de todo eso que va a traer bendición a los que te escuchen. Que haya una actividad propia, inculcada por el Espíritu Santo. Que usted quiere ir a tal parte, pero que sea el Espíritu Santo guiándote, orientándote, dándote a discernir esa palabra como debe ser. No todos son pastores. Pero hay gente en la iglesia que quiere dar órdenes como el pastor. No todos son maestros, pero muchos quieren hacerse maestros. Pero lo que está diciendo aquí, a quienes constituyó de una forma y de otra buen Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usted y yo entendamos con qué propósito les envían un pastor a ustedes cada que se va otro. ¿Con qué propósito Dios les cambia el pastor? Porque el uno enseña de una manera, el otro enseña de otra. Y este estuvo un tiempo ahí para que enseñara eso. Y viene otro y les enseña otras cosas con el propósito de que ustedes y yo seamos perfeccionados. Amén. Así lo dice la Escritura. Esta palabra no es para que usted se amargue la vida. Pero todas me las están echando a mí. Esta palabra es para perfeccionar a los santos. Aleluya. Cada mensaje trae un algo para perfeccionar tu vida, para enderezar tus pasos. Pero otra cosa es que usted quiera enderezar sus pasos. Esa es otra cosa. Pero aquí no está diciendo
a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted no debe venir aquí con otro propósito, hermana, sino de perfeccionarse, de dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno. No venga por otras metas aquí. Señor, si usted me da con qué mercado me voy para el culto, no le dé gloria hacia el Señor, que comida nos ha dado a todos sin necesidad de orar. Dígale a Él que la perfeccione. Dígale a Él que la cambie, que lo cambie, hermano. Que le dé otras cosas que usted necesita. Y lo tremendo es que cuando nos acercamos a Él, nos estamos acercando al que sabe de qué cosas tengo necesidad. Aleluya. Aleluya. Él sabe de qué tiene necesidad. Pídale eso. No ignore eso, hermana y hermano. Usted sabe en qué está enclenque. Usted sabe en qué está floja, en qué está flojo. Cuando se arrodille, hable con Él sobre eso. A Él le encanta que usted sea sincero. Por allá el salmista oraba y decía: escucha, Señor, esta plegaria hecha de labios sin engaño. Esa es la oración que esta iglesia debe hacer, una oración de labios sin engaño. Y esa oración es donde usted sea sincera con Él. Y le dice: Señor, te estoy fallando en esto, Señor, ayúdeme. Yo sé que si sigo así me puedo perder, ayúdeme a salir de ahí, de ese laberinto. Aleluya. No se acerque a pedirle otra cosa. Usted sabe que está andando mal. Usted sabe en qué situación crítica se encuentra espiritualmente. No se vaya a perder por negligente y por falta de sinceridad. Dígale a Él: Señor, estoy flojo en esto y en esto. He estado cometiendo estos y estos pecados, Señor. Ayúdeme a ser salvo. ¿Cree usted, hermano, que eso es malo decirle eso al Señor? Eso no es malo. Malo es, como dice allá en uno de los proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y puedes tú decir: pero ¿por qué está hablando tanto de pecado? Porque nosotros todavía somos pecadores. ¿Cómo le parece? Todavía la embarramos. La Biblia dice que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y si la Biblia lo dice, es porque es así, hermana Dorca y hermano varón. Así es de que abramos los ojos del Espíritu para mirar con claridad lo que Dios quiere sanar en mí y en usted. No nos las tiremos de muy cachezudos. Estamos en un camino de perfección. Amén. Qué importante, ¿cierto? Que usted y yo le prestemos atención a esto. Es bueno que nosotros tengamos en cuenta eso. Según la actividad propia tuya, hermano y hermana,
¿Qué estás haciendo en favor de tu iglesia? Porque hay gente que se va a hablar del pastor, se va a hablar mal de la iglesia, allá no hay amor, allá no hay esto, allá no hay aquello. Vea, ya no sacan a nadie a cantar allá, ya es que vea, y vea, como si eso lo hubiera inventado el pastor, eso no lo inventó el pastor. Pero gocémonos ahora que nos podemos reunir, porque no sabemos si nos vuelven a cerrar. Ni tú ni yo lo sabemos. Pero aprovechemos al máximo estos ratos. Amén. Y yo creo que usted, que es una mujer sabia, un hombre sabio, aprovechó el tiempo de la pandemia para encerrarse con Dios. Amén. Y si no lo aprovechó, qué tristeza. Hay gente que llama y se hacen anotar y no aparecen. Ahí se les ve el hambre y sed que tienen. El hombre nosotros tenemos que prestarle atención. Un pastor decía, en el salón no son todos los que están y están todos los que son. ¿Cómo les parece? Sabia esa frase. Al salón de reunión llegan muchos, pero él decía, aquí no estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos. Delicado eso. Pero lo que sí sabemos, que lo único que el Señor quiere hacer con usted y conmigo es perfeccionar tu vida espiritual. ¿Con qué propósito se predica? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea que usted no puede servir ahí de cualquier manera. Usted no sabe subir a una casa y está cometiendo pecado a cantar, a dirigir o a hacer algo. Ya eso se vuelve esa abominación. Uno ve que de pronto no todo el mundo tiene ese temor de Dios. Ya va a terminar, vea, dice Filipenses 1:3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, decía Pablo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso texto. Tú vienes aquí, pero tienes que dejar que Él perfeccione. No le estorbemos a Él amargándonos la vida. O diciendo, vea, la predicación de hoy me la dedicaron toda a mí. Desde la gloria a Dios, si predicaron para usted solo, qué bendición. Los otros se fueron sin comer nada. ¿Sí o no? Pero qué hermoso es el Señor cuando podemos entender. La Biblia dice, el que hace fraude no se afirmará delante de mis ojos. No llevamos una vida cristiana con fraude, con una vida fraudulenta, revuelta con pecado, revuelta con cosas dañinas. No vivamos una vida cristiana así, porque nos podemos perder. La Biblia dice que no se afirmará delante de mis ojos el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará. Y hay gente que es el pecado y negando que están en pecado. Haciendo el pecado y niegan que están pecando. ¡Qué tristeza, hermano! Pero esa es la actitud que tiene la persona.
Pero cuando es una actividad propia de cada miembro para que la iglesia crezca, cada uno de nosotros desempeñamos algo y le aportamos a la iglesia algo para que crezca o para que se estanque. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Señor. Hermano, pensemos hoy que mi Señor tiene algo especial para cada uno y que según la actividad propia tuya y mía, esta iglesia avanzará. Pero si usted se quiere quedar, si usted se quiere perder, como decía un anciano del consistorio, nos predicaba en una asamblea nacional y decía: vea, pastor, si usted se quiere perder, quédese como está. Y a mí me sonó la frase. Sí, señor, quedémonos así como estamos y verá, no avancemos, porque la Biblia dice que tenemos que crecer para salvación. Y si usted quiere crecer para salvación, avance. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del conflicto, en medio de todo aquello que el enemigo le pone a usted en el camino, avance, 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 porque el que nos está llevando a la victoria se llama Jesucristo. Avance, avance, avancemos, hermano. Neguémonos al pecado, neguémonos a los conflictos, al pleito, a la contienda, neguémonos a rebajarnos con el otro. Y podremos avanzar, aleluya, por encima de lo que se presente, por encima de las situaciones, por encima de la escasez o de la abundancia. Avance, avance, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Yo sé que Él lo que quiere es que tú y yo avancemos. No se quede ahí quejándose. No se quede ahí diciendo: ay, es que vea, es que mi hermana no me saludó y por eso estoy así estoy como quedado. Y tiene la culpa la hermana fulana, y tiene la culpa el hermano fulano. Por eso no he podido arrancar de nuevo. Ojo con eso, hermano. Y no andamos por vista ni por el hombre. Avanza. Y tenga esa actitud propia de cada miembro para ayudar a crecer el cuerpo de Cristo, para hacerse partícipe de ese crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, de barriga para acá, vamos a orar y despedimos a la gente de una vez, porque no nos podemos pasar. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.